No siendo más, hoy vamos a empezar a hablar sobre los fundamentos y las principales convenciones del derecho internacional del mar, eh, no sin antes hacer, como siempre, un pequeño recuento de lo que hablamos la sesión anterior de clase. Entonces, vamos a escuchar a Juliana, quien nos va a hacer ese recuento. Juliana, a partir de este momento, somos todo oídos para ti. Adelante. Nuevamente, buenas noches a todos. Bueno, en la sesión anterior hablamos del tema del derecho internacional del mar como forma de derecho internacional público. Se mencionaron algunos antecedentes o datos sobre los océanos y el derecho del mar, en donde se mencionó que la vida surgió de los océanos. Las aguas oceánicas abarcan un área inmensa que representa el 72% de la superficie del planeta. Además, se mencionó que el océano siempre ha sido una fuente importante de alimento. En ellos surgieron los seres vivos y desde el principio de los tiempos han sido también una fuente de comercio. Hablamos sobre qué es el derecho internacional del mar, y esta es una rama del derecho que estudia los derechos soberanos que tiene el Estado sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio. Algunos de estos aspectos del derecho sobre los océanos afectan las relaciones entre las naciones y asuntos importantes como el de la neutralidad o la beligerancia en tiempos de guerra, que son tratados por el derecho internacional. El derecho del mar es considerado una rama del derecho internacional público, ya que también es una rama, pues, del derecho internacional regida principalmente por la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, la cual regula los aspectos primordiales del derecho de las naciones costeras sobre los océanos, tales como los derechos de navegación, el sobrevuelo, la pesca, investigaciones científicas marinas, descubrimientos mineros en los fondos marinos y la protección del medio ambiente marino. Es uno de los instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco legal fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización, derechos y obligación de las naciones en relación con los océanos. La Convención Internacional del Derecho del Mar tiene carácter jus cogens, son de obligatorio cumplimiento para todos los estados, hayan o no ratificado este convenio internacional. Hablamos sobre qué hace el derecho internacional del mar, y pues este otorga a cada nación costera o país archipiélago ejercer su soberanía sobre el mar territorial hasta 12 millas náuticas y la competencia sobre los recursos, investigaciones científicas y protección del medio ambiente en la zona económica exclusiva, que llega hasta las 200 millas náuticas. Más allá de esta zona, pues los descubrimientos de minerales en cuencas de los mares están regulados por el derecho internacional público. Luego vimos un video en donde mencionan 4 zonas del mar. La primera es el mar territorial, que tiene una extensión de 12 millas después de la costa o de la zona limítrofe de los países, y en esta zona cada país ejerce su soberanía. La segunda es la zona adyacente, que son otras 12 millas náuticas, donde los países ya no tienen un control total, pero sí sobre el tránsito de personas, temas aduaneros y fiscales. La tercera es la zona económica exclusiva, que son 200 millas desde la zona limítrofes, y solo el país que tiene la costa puede hacer explotación de los recursos naturales como pesca e hidrocarburos, pero ya otros países pueden circular libremente. Y la última son las aguas internacionales, que es un territorio libre que pertenece a todos sus patrimonios de la humanidad, y cualquier país que tenga o no costas puede aprovechar los recursos, eh, navegar libremente, y ningún país ejerce su jurisdicción. Luego mencionamos ocho antecedentes sobre la historia sobre el derecho del mar, en donde se mencionaba que la Lex Rodia de Iactu, promulgada entre el año 600 y 800 después de Cristo, con objeto de gobernar el comercio y la navegación en el Mediterráneo. La formulación más antigua conocida del derecho internacional público del mar fue en la era de los descubrimientos. El asunto de la libertad de mares fue popularizado por Hugo Grotius, que en su Mare Liberum, La libertad de los mares, publicado en 1609, expone como principio que el mar era un territorio internacional y que todas las naciones eran así libres de usarlo para el comercio. Que a medida que un número creciente de naciones comenzó a expandir su presencia naval en todo el mundo, pues aumentaron las demandas conflictivas sobre el mar abierto. El concepto de libertad de los mares se hizo
prácticamente universal a lo largo del siglo XX, siguiendo el dominio global de las potencias navales europeas. Los derechos nacionales y la jurisdicción sobre los mares se limitaron a un cinturón de agua específico que se extiende desde las costas de una nación, generalmente 3 millas náuticas, 5,6 kilómetros, la distancia a la que los cañones podían proteger la costa. El primer intento de promulgar y codificar una ley integral del mar fue en la década de 1950, poco después de la proclamación de Truman en la plataforma continental. El último fue que en 1956 las Naciones Unidas celebraron su primera conferencia sobre los derechos del mar en Ginebra, que dio lugar a 4 tratados concluidos en 1958. El último tema que se vio fue que sobre la ONU y la protección del medio marino y la biodiversidad, que es un programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, PNUMA, que protege los mares y océanos y promueve el uso ambientalmente sostenible de los recursos marinos a través del Programa Regional de Mares, y las convenciones y planes de acciones de los mares regionales constituyen el único marco legal en el mundo para la protección de los mares y océanos a nivel regional. Este programa PNUMA también creó el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las actividades realizadas en tierra. Es el único mecanismo intergubernamental mundial que trata directamente las relaciones entre los ecosistemas de agua dulce, terrestre, costeras y marinas. Y al final se socializó reflexionamos sobre la pregunta si el mar debía ser o no regulado. Y ya ese fue el tema de la sesión pasada. Gracias, Juliana, por ese resumen tan completo. Mañana escucharemos a otra persona que no me acuerdo quién es, pero ya miraré el archivo que me compartió Angie y lo revisaremos. Dayana. Hola, profe, tengo una duda. Señora. Eh, en cuanto a los países que tienen costas compartidas, o sea, mejor dicho, que en esos 200 millas que hay ahí, hay una intersección entre países, ¿cómo se maneja eso? Mediante un tratado limítrofe. Por eso son los tratados limítrofes, para definir no solamente el límite que va a dividir un país de otro, sino cómo se van a manejar la zona económica exclusiva y la plataforma continental compartida. Eso también es parte de la discusión, por ejemplo, del litigio colombo-nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como el cambio en la frontera, en la delimitación del meridiano 82 como frontera, termina cambiando la zona económica exclusiva, el mar continental y la plataforma continental. Jorge. Hola, profe, buenas noches. Hola. De acuerdo a la pregunta de Dayana, pues también ese tema se da actualmente con Venezuela, hacia la parte de arriba, donde Sí. está, bueno, la puntica de Colombia con Venezuela, Los toda monjes. vez de que toda vez que por ahí la parte marítima no alcanza el espacio pues para dividirnos en todas las 200 y pico de millas náuticas. Entonces, según a lo que leí por ahí en los artículos que tocaba para hoy, dice que se debe causar, digamos, una línea imaginaria por todo el centro para que sea igual para ambos países. Si bien es cierto, sí tenía entendido que Venezuela no quiere aceptar eso, sino que ellos quieren seguir tomando más del terreno que le corresponde, y aún con las situaciones que Colombia les ha planteado, que es coger una parte pequeña y que ellos sigan con el resto, ellos pues no quieren aceptar, toda vez que quieren coger desde la costa de ellos hasta la costa de nosotros, o sea, dejar a Colombia sin parte de mar en esa parte del globo terráqueo. Sí, sí, señor. De hecho, ese es un diferendo que tenemos ahí como en remojo durante la época del gobierno de Hugo Chávez. Hugo Chávez decía que iba a demandar a Colombia y que iba a mandarnos los tanques por ese tema, pero Colombia no lo ha hecho, Venezuela tampoco lo ha hecho. Y de hecho el Estado colombiano no nos va, no va a demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia por ese tema, porque una de las normas de política exterior colombiana es que no demandamos a nuestros vecinos ante cortes internacionales, sino que preferimos tratar nuestros problemas mediante el diálogo y la cooperación. Por aquí en el chat de mis mensajes directos le están haciendo bullying, Jorge, diciendo que las frases toda vez que y si bien es cierto son su modus operandi en las clases. Wow.
Pues qué penita. Gracias, Dayana, Dayana y Jorge por la pregunta. Ahora vamos, después de ese repaso que nos ha hecho Juliana de la sesión de la semana anterior, vamos a hablar un poquito de qué vamos a hacer en estas dos sesiones de clase. Primero vamos a analizar y discutir los fundamentos y principios, principios y convenciones pues, más importantes del derecho internacional del mar. Y el día de mañana, como les dije, abordaremos la política fronteriza de Colombia respecto de los mares, que es una de las deudas pendientes que tiene la política pública de relaciones internacionales de Colombia. Entonces, pues vamos a empezar ya a entrar en materia con los fundamentos, principios y convenciones más importantes y más relevantes del derecho internacional del mar. El derecho internacional del mar se fundamenta, como lo dijo Juliana en la relatoría, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también conocida como CONVEMAR. La CONVEMAR es uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. ¿Por qué? Porque la CONVEMAR es considerada la constitución de los océanos. Es el primer acuerdo multilateral que nos permite regular las relaciones de los estados en términos del mar, en términos de un mar que todas las personas y todos los estados han creído siempre que les pertenece. Y no, el mar es de todos, pero también tiene unas reglas que deben ser cumplidas por los estados nacionales. Entonces, los principios fundamentales del derecho internacional del mar son estos 7 principios que ustedes ven acá. El principio de soberanía y responsabilidad, el principio de indemnización por daños, el principio de buena vecindad y cooperación internacional, el principio de responsabilidad común, aunque diferenciada, el principio de acción preventiva, el principio de desarrollo sostenible y el principio de precaución. El principio de soberanía y responsabilidad nos dice que el derecho internacional del mar se ha basado desde 1958 en 2 principios básicos. Primero, es que los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales y el mar es uno de los recursos naturales que tienen los estados nacionales. Pero, así como tienen derechos soberanos sobre estos, también tienen la responsabilidad de no causar daños al ecosistema marino. Es decir, el ecosistema marino debe ser protegido por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el ecosistema marino no es finito. El ecosistema marino en algún momento, los grandes corales, la reserva del Sea Flower y demás, se van a terminar agotando. Entonces, de esta manera, este principio dice, bueno, usted es soberano sobre su mar, sobre el mar que le corresponde, sí, pero también tiene la responsabilidad de cuidarlo. Es decir, no puede hacer lo que se le venga en gana con el mar o en el mar. El principio de buena vecindad y cooperación internacional dice que pues tiene el principio de buena vecindad, le da a los estados nacionales la responsabilidad de no dañar el ecosistema marítimo, un poco en la línea de lo que veníamos con el principio anterior. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de cooperación internacional, es decir, tenemos una responsabilidad de prohibir actividades contrarias a los derechos de nuestros vecinos en el mar. Nosotros debemos hacer uso y explotación de nuestros derechos del mar en nuestra zona, pero si ese uso y esa explotación que nosotros hagamos de nuestro mar, en nuestro territorio, afecta a los vecinos, debemos cuidarnos de hacerlo, porque esto nos puede llevar a diferendos, a rifirrafes internacionales y a un agrietamiento de las relaciones con nuestros vecinos marítimos. El principio de acción preventiva dice que un Estado está obligado a prevenir los daños contra el ecosistema marino en su propia jurisdicción, es decir, no podemos aprobar o permitir explotaciones petrolíferas o excavaciones en búsqueda de tesoros perdidos, si esto va a perjudicar, a dañar el medio ambiente marino. ¿Por qué? Porque, como les digo, el medio ambiente marino no es infinito, entonces tenemos que cuidarlo en pro de las futuras generaciones. El principio de precaución está todavía un poco en evolución y está todavía un poco en desarrollo, aunque se manifiesta en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Desarrollo Sostenible, que dice que cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, al ecosistema marino, la falta de esta certeza científica de que no sepamos si es o no irreversible, no se puede usar como un justificante para postergar la adopción de medidas que protejan
la degradación del ecosistema marino. Es decir, siempre tenemos que tener la precaución de que las actividades que hagamos en el ecosistema marino van a estar, no van a ir en detrimento de él, no lo van a perjudicar, no lo van a dañar, no lo van a acabar. Y el último, mentira, no, todavía no. El principio de indemnización por daños dice básicamente que debemos garantizar como estados nacionales que las actividades que hagamos en nuestro ecosistema marino no van a causar daños fuera del área de jurisdicción nacional. Si llegan a causar daños fuera del área de jurisdicción nacional, nos sometemos a que nos demanden ante tribunales internacionales, bien sea el Tribunal Internacional del Mar, creado por la CONVEMAR, o la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que resuelve diferendos entre estados. Y pues esto puede generarnos sanciones punitivas o sanciones económicas, dependiendo la gravedad del caso. También tenemos un principio que es el principio de responsabilidad común y diferenciada. Es responsabilidad común de todos cuidar el ecosistema marino, pero hay algunos estados que tienen un mayor peso en esa conservación del ecosistema marino. ¿Cómo sabemos cuáles son esos estados que tienen mayor peso en la conservación del ecosistema marino? Pues son los estados más poderosos y con mayor cantidad de kilómetros cuadrados de mar. Estados como Rusia, Estados Unidos, los grandes poderes generalmente siempre van a tener más responsabilidades, además porque son mayores contaminantes. El Estado colombiano tiene una gran proporción de la responsabilidad de cuidar el ecosistema marino, porque Colombia es uno de los estados del mundo que mayor cantidad de mar tiene. Colombia tiene una salida a un océano, que es el Océano Pacífico, y una salida al mar, que es al Mar Caribe. Entonces Colombia tiene una doble responsabilidad de cuidar dos ecosistemas, porque los ecosistemas del Pacífico y del Caribe son completamente diferentes y Colombia es uno de los estados que mayor parte tiene en esta responsabilidad. Por eso Colombia debería ser signatario de todos los tratados internacionales que protejan el ecosistema marino, y no es signatario de muchos de ellos, pero no ha ratificado quizá el más importante, la Convención Internacional del Derecho del Mar de 1982. Dayana. Qué pena la pregunta, tal vez un poco mi ignorancia. ¿Qué diferencia hay entre mar y océano? El mar desemboca en el océano. El mar es como una porción mucho más pequeña. Muchos creen que nosotros tenemos costa en el Océano Caribe. No, el Océano Caribe no existe. El Mar Caribe es una parte de un mar que termina en el Océano Atlántico, pero nosotros no alcanzamos a tener costas en el Océano Atlántico, sino que cuando se separó la gran masa de planetas que eran la Pangea, se generó un ecosistema mucho más pequeño al que se llamó Mar Caribe, porque se encuentra ubicado en la zona del Caribe. Es una proporción de agua mucho más pequeña y mucho más cristalina que los océanos. Si ustedes se dan cuenta, si han tenido la posibilidad de viajar por el país y de conocer tanto regiones costeras en el Mar Caribe como regiones costeras en el Océano Pacífico, se darán cuenta que el Mar Caribe o las playas del Mar Caribe son más azules y más tranquilas que las playas del océano, las costas que están en el Océano Pacífico, que son mucho más oscuras y mucho más, con mucha más marea en el ecosistema. Entonces, digamos que esta es la diferencia, que el mar es una porción de tierra mucho más pequeña y mucho más calma. Gracias. Profe, y si tenemos esa importante responsabilidad de cuidar los ecosistemas y los mares, ¿qué pasaría con el puerto de Tribugana, el Chocó? Los puertos y los desarrollos económicos, Laura, se pueden realizar, se pueden gestionar siempre y cuando sean de manera sostenible, es decir, que nuestras prácticas de economía no vayan en detrimento del cuidado del medio ambiente. Eso es lo que no hemos entendido, eso es lo que nuestra política pública de medio ambiente y desarrollo sostenible no ha logrado comprender
comprender. Sí podemos generar desarrollo económico en estos mares, sí podemos generar desarrollo económico en estas zonas, pero siempre y cuando las sepamos proteger o sepamos establecer prácticas, perdón, sostenibles, sino cómo se han desarrollado los grandes puertos del mundo, cómo se han desarrollado estados como Singapur, por ejemplo, que tiene grandes cantidades, grandes puertos marítimos, o cómo se ha desarrollado Hong Kong. Son ciudades sostenibles, cómo se están desarrollando, cómo se desarrolló, por ejemplo, cómo se han desarrollado las ciudades costeras europeas. Siempre y cuando sepamos manejar la fina línea entre sostenibilidad y crecimiento económico, estoy segura que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Iván. Profe, es que digamos que hay un tema que me ha generado bastante controversia desde pues que el momento en que lo supe. No sé por qué Nicaragua está peleando territorio marítimo de Colombia y pues estaba en la lucha de quitarle territorio marítimo. ¿Por qué se generó esta delimitación? Es lo que no lograba entender. Y porque ahí no pudimos generar ningún, pues, alegar que era nuestro según pues el tiempo en que ya tenía esa parte nuestra. Eso no lo lograba entender. No le voy a responder esa pregunta hoy, Iván, porque la mitad de la pregunta se la voy a responder mañana cuando hablemos de la política fronteriza de Colombia, y la otra mitad de la pregunta se la voy a responder el próximo jueves cuando hablemos del litigio entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así que mañana vuelve a levantar la mano y me vuelve a hacer la mitad de la pregunta. Y la mitad de la pregunta es ¿por qué Colombia no logró defender ese pedazo? ¿Listo? Perfecto, doctora. Ya saben, mañana. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo de mañana, para que tengan la expectativa de este podcast. El último principio es el principio de desarrollo sostenible, y el principio de desarrollo sostenible se define por primera vez, o se definió por primera vez en el informe Brundtland, como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, es decir, de nosotros, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Es decir, nosotros tenemos que desarrollarnos política, económica, social y ambientalmente de manera tal que nuestro desarrollo no afecte el desarrollo de quienes vienen detrás de nosotros. Entonces tenemos que limitar la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades del presente y del futuro. Y el desarrollo sostenible como tal tiene tres grandes elementos. Una equidad intergeneracional que dice que debemos saber utilizar los recursos que tenemos para que estos no se agoten y las futuras generaciones también puedan disfrutar de ellos. Tenemos que hacer un uso sostenible de todos los recursos naturales, por ello debemos generar prácticas sostenibles de economía verde, de crecimiento verde y de desarrollo verde, que así como agotamos los recursos, también generemos nuevas fuentes de recursos, y tenemos que integrar dos conceptos muy importantes, el concepto de medio ambiente y el concepto de desarrollo. ¿Cómo así? Hasta más o menos los años 70, el concepto de desarrollo o la noción de desarrollo había sido tradicionalmente una noción dada desde las teorías de la escuela austriaca de economía. Aquí en el informe Brundtland y después en el informe, en el documento sobre el desarrollo sostenible liderado por Amartya Sen, empezamos a pensar en desarrollo como una mezcla de tres grandes cosas: satisfacción económica, satisfacción ambiental y satisfacción social. Un hombre o una persona en la Tierra no puede alcanzar solamente un nivel de desarrollo, debe alcanzar, o el ideal es que alcance los tres niveles de desarrollo para que pueda tener un estilo de vida que le permita satisfacer todas sus necesidades y ver protegidos todos sus derechos humanos, no solamente los de primera generación, sino también los de segunda y tercera generación. Ahora bien, ¿cuál es la principal convención, el principal tratado, la principal fuente del derecho internacional del mar? Es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar. Es llamada también CDM, CONVEMAR o CNUDM por sus siglas, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Fue aprobada después de 9 años de discusiones el día 30 de abril de 1982 en la sede principal de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y abierta a firma por parte de los Estados miembros el 10 de diciembre de 1982 en la ciudad de Montego Bay, en Jamaica, en la 182 sesión plenaria de la tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar. Como ustedes saben, las convenciones o los acuerdos internacionales, de acuerdo a la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, no entran en
no entran en vigor sino hasta que cierto número de estados la ha ratificado. La Convención Internacional del Derecho del Mar decidió que después de que el país número 60 la ratificara, hiciera su procedimiento interno de ratificación, esta iba a entrar en vigor. Así pues, la CONVEMAR entró en vigor el 16 de noviembre del año de 1994, es decir, 12 años después del momento en que fue abierta la firma por parte de los Estados miembros, cuando el estado de Guyana, la isla de Guyana, mentira, Guyana no es una isla, la República de Guyana, perdón, ratificó la convención. Ustedes se preguntarán, ¿Colombia ya ratificó la Convención Internacional del Derecho del Mar? La respuesta es que no. Colombia fue uno de los muchos estados que firmó la convención, pero es uno de los pocos estados que no la ha ratificado. ¿Por qué no la ha ratificado? Hombre, esa pregunta es muy compleja, pero también responde a los intereses y la ideología de política exterior de aquellos gobiernos que han estado en el poder en Colombia desde el año 82 hasta la fecha. A Colombia muchos expertos y sobre todo después del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, le recomendaron al Estado colombiano que ratificara la convención y Colombia dijo, no la voy a ratificar, no me convence, la firmé porque es un compromiso internacional, pero no la voy a ratificar. Y aún así, la Corte Internacional de Justicia decidió aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar para definir lo que pasó o el fallo de fondo en el diferendo con Nicaragua, que ya veremos la siguiente semana. Entonces, la Convención Internacional del Mar tiene la CONVEMAR tiene 4 grandes antecedentes. El primero, en el siglo XVII, como lo mencionamos la semana pasada, pues es todo este texto del Mare Liberum o del mar Libre de Hugo Grocio. En el siglo XVIII, el holandés Cornelius van Winkelschok logró sentar un principio que decía que el mar adyacente a las costas de un país quedaba sobre su soberanía. Es decir, aquí no hablábamos todavía de las 200 millas, ni de las 12 millas, ni de todo lo que habla la CONVEMAR, sino que Cornelius van Winkelschok, perdón, dijo, no, pues si este mar es adyacente a la costa de Holanda, pues es territorio holandés y queda bajo la soberanía holandesa y Holanda puede hacer lo que quiera con él. En el siglo XX, muchos estados, sobre todo las grandes potencias marítimas, las grandes potencias navales, expresaron su necesidad y su deseo de extender el mar territorial con el fin de proteger todos los recursos pesqueros y todos los recursos mineros que estaban en sus zonas, así como con la excusa o con la buena práctica de evitar la contaminación de todas las áreas adyacentes a su mar continental. Pero resulta que el 28 de septiembre de 1945, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, dijo textualmente que el gobierno de los Estados Unidos de América, que ya era en ese momento el país más poderoso del mundo, el hegemón de Occidente del sistema internacional, decía, Harry Truman dijo, pues el gobierno de Estados Unidos considera que todos los recursos naturales, petróleo, gas natural, tesoros en oro y plata que se encuentren en el subsuelo y el fondo del mar de la plataforma continental por debajo de la alta mar de las costas próximas a Estados Unidos es de Estados Unidos. Y esto quedaba sometido a la jurisdicción de Estados Unidos y Estados Unidos podía hacer lo que quisiera con todos estos recursos naturales. Pues, ¿qué pasó? Pasó que muchos estados, sobre todo los estados latinoamericanos que siempre le copian a los Estados Unidos, dijeron, bueno, si Estados Unidos dijo eso, pues nosotros también. Y se empezaron a generar muchos rifirrafes entre estados que decían, bueno, entonces aquí empieza lo mío y termina lo suyo, y el otro estado decía, no, qué pena, aquí termina lo mío y empieza lo suyo, y parecían peleas de hermanos peleándose por quién tenía más parte de la cama en la casa de los papás. Por esta razón, se crearon las 3 conferencias a partir de los años 50, las 3 conferencias lideradas evidentemente por la Organización de las Naciones Unidas. La primera conferencia se desarrolló en Ginebra
en Suiza en el año de 1956 y estableció 4 convenciones sobre diferentes temas que fueron ratificadas por todos los estados miembros de las Naciones Unidas, incluido el Estado colombiano. Primero fue la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua, la segunda fue la Convención sobre Alta Mar, es decir, que determinaba alta mar, ya es lo que se conoce también como aguas internacionales. Entonces, esta convención determinaba qué pasaba y qué no pasaba en aguas internacionales y cómo iba a ser la jurisdicción en aguas internacionales. La Convención sobre la Plataforma Continental y la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar. Porque hay una cosa muy importante. Todos los estados pueden generar prácticas de pesca, prácticas de conservación, prácticas de cuidado de los recursos en su mar territorial y en su zona contigua. Pero no se pueden apropiar a libre albedrío de los recursos que están en el mar continental, en alta mar. ¿Por qué? Porque los recursos que están en alta mar son recursos internacionales, es decir, que son recursos de todos. Ningún estado puede llegar a apropiarse de los recursos como mejor le plazca. La segunda conferencia se desarrolló en 1960 y fue una conferencia prácticamente perdida. ¿Por qué prácticamente perdida? Porque no produjo ningún tipo de acuerdo internacional, porque los estados no lograron ponerse de acuerdo en nada y lo único que hicieron fue irse a hablar y a decirse lo bonitos que eran. Y finalmente está la tercera conferencia que se desarrolló entre Venezuela y la ciudad de Montego Bay en Jamaica entre 1973 y 1982 y terminó finalmente con empezar con la redacción y firma del documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Entonces, ¿cuáles son las dos principales características que tiene la CONVEMAR? Primero, la CONVEMAR se caracteriza por confirmar el derecho internacional del mar vigente, es decir, la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional del Mar es la norma de derecho internacional que regula los mares en el mundo. Asimismo, incorpora muchos aspectos de las convenciones de Ginebra del 58, es decir, de estas 4 convenciones de Ginebra, de estas 4 convenciones que se llevaron a cabo en la primera convención de Ginebra, y desarrolla progresivamente el derecho internacional del mar, que hasta ese entonces era una materia desconocida, y establece nuevos institutos como la zona económica exclusiva, es decir, nuevos términos, nuevos acuerdos. Además, tiene aplicación preferente entre sus miembros frente a las convenciones de Ginebra de 1958. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Estado, vamos a poner un ejemplo, si los Estados Unidos de América firmó y ratificó las 4 convenciones de Ginebra del 58, pero después firmó y ratificó el derecho internacional del mar, la norma que va a regir para los Estados Unidos es la CONVEMAR. Colombia, como no firmó, como no ratificó la CONVEMAR, sigue aplicando estas 4 convenciones de Ginebra. Y sobre esas 4 convenciones de Ginebra fue que Colombia basó su defensa en el litigio con Nicaragua. A lo que la CONVEMAR le dijo, sí, listo, perfecto. Esas convenciones de Ginebra siguen teniendo vigencia para usted, pero resulta que como Nicaragua sí ratificó la CONVEMAR y como estas 4 convenciones están incluidas dentro de la CONVEMAR, pues vamos a usar la CONVEMAR para dirimir este diferendo limítrofe. Por eso se dice que la Convención Internacional del Derecho del Mar es una norma ius cogens, porque aunque muchos estados, casi 15 en todo el mundo, no la han ratificado, al estar los convenios de Ginebra incluidos dentro de la CONVEMAR, aplican a todos los miembros del sistema internacional. Esto sí quedó claro, esto es supremamente importante para entender el porqué del fallo de fondo de la Corte Internacional de Justicia contra Colombia. Entonces, quiero saber si esto sí quedó completamente claro, este pedacito. Para mí sí, señora. Gracias, Miriam. El que calla otorga, así que a todos les quedó claro. Profe, Colombia no puede ahora ratificarse en la CONVEMAR ahorita. Debería, pero no lo va a hacer. ¿Y por qué razón será? Porque Colombia considera que las 4 convenciones de Ginebra le son suficientes para proteger sus derechos del mar.
Pero aún sabiendo que la CONVEMAR está por encima de esas 4 convenciones. Aún sabiendo que las normas de derechos humanos están protegidas por el bloque de constitucionalidad, violamos las normas de derechos humanos, mi querida Miriam. Qué Así pesar, que pero es cierto. al Estado colombiano poco o nada le importa eso. Dayana. Profe, es que estaba subiendo por el ascensor y perdí la señal como por 1 minuto y medio y fue lo último que se me estaba diciendo. Y si usted me pregunta que si me quedó claro, le digo que no. Bueno, vamos a repetirlo para Dayana y para aquellos a los que no les haya quedado. La Convención Internacional del Derecho del Mar incluye las 4 convenciones de Ginebra del 58, es decir, los aspectos de estas 4 convenciones de Ginebra del 58 están incluidos en la Convención Internacional del Derecho del Mar. Por esa razón, cuando un Estado, ejemplo los Estados Unidos, ratifica la CONVEMAR, para ese Estado lo que está en vigencia, lo que aplica como norma de derecho internacional del mar es la CONVEMAR y no las convenciones de Ginebra. Pero para aquellos estados que no han ratificado la CONVEMAR porque no han querido, porque no han podido, porque no se les ha dado la gana, como es el caso del Estado colombiano, siguen aplicando las convenciones de Ginebra. ¿Qué es lo que pasa? Que como las convenciones de Ginebra están incluidas dentro de la CONVEMAR, por esto se considera que la CONVEMAR es una norma ius cogens, porque aplica a todos los estados, la hayan ratificado o no la hayan ratificado, por el simple hecho de que dentro de los 200 y pico de artículos de la CONVEMAR están incluidos estos temas de los que tratan estas convenciones. Por eso, cuando Colombia le dice a la Corte Internacional de Justicia, es que usted no tiene competencia para juzgarme, porque es que yo no reconocí la Convención Internacional del Derecho del Mar, la Corte muy sabiamente le dice a Colombia, sí, usted no la reconoció, pero Nicaragua sí la reconoció, y como están incluidos los convenios de las convenciones de Ginebra, pues sí entra a aplicar, porque el derecho, la CONVEMAR termina siendo una norma ius cogens. Exactamente, Valentina, indirectamente es o es, o sea, sí o sí, y de hecho Colombia debería curarse en salud hoy y decir, hombre, ratifico la CONVEMAR, me siento a negociar con Nicaragua y arreglo, que no va a pasar, y no va a pasar más que todo por temas de egos políticos, de egos ideológicos entre el gobierno de Nicaragua, que es un gobierno con una tendencia al mal llamado socialismo del siglo XXI, y el gobierno de Colombia, que es un gobierno con una tendencia a la derecha. Y entonces ustedes me dirán, profe, ¿y si el otro año gana Gustavo Petro? ¿Qué va a pasar? Y yo les voy a decir, hombre, pues no sé, tocaría esperar a ver qué tipo de relación tiene o termina teniendo un eventual gobierno de Gustavo Petro con un eventual gobierno con un gobierno como el del señor Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua. Ya hasta ahora sí, todos quedó claro para todos. Sí, señora. Sí, profe, súper claro. Sí, señora. Eso, así, que me respondan todos, me gusta. Bueno, ¿qué contiene la CONVEMAR? La CONVEMAR tiene un preámbulo, 17 partes y 9 anexos. ¿Y cuáles son los temas que cubre ese preámbulo, esas 17 partes y esos 9 anexos? Son casi 10 grandes temas. El primero, los límites de las zonas marítimas. El segundo, el tema de la zona económica exclusiva, que la CONVEMAR extiende hasta 200 millas a partir de la línea base de la costa. La plataforma continental y el altamar, la plataforma continental es hasta 100 millas más de la zona económica exclusiva, y altamar es todo lo que está después de ello. Establece los derechos de navegación y estrechos para la navegación internacional, es decir, cómo van a ser las normas de navegación internacional para que no se violen estas millas del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de los estados. Habla sobre los estados archipiélágicos, es decir, todas aquellas islas o islotes en medio del mar. Habla sobre la paz y la seguridad de los océanos y los mares, la conservación, gestión y gestión de los recursos marinos vivos, la preservación y protección del medio marino,
cómo son las prácticas o cómo deben ser las prácticas y normas de investigación científica marina y los procedimientos que se crearon dentro de la CONVEMAR para la solución pacífica de controversias. Es decir, la CONVEMAR dice, evidentemente van a haber controversias entre los estados, evidentemente se van a pelear, evidentemente van a haber problemas, pues creemos unos estamentos para solucionar las controversias de esos estados. Zaida, hola. Profe, buenas noches. Tengo una pregunta. Yo con total sinceridad no entiendo muy bien el manejo de las zonas. ¿Me la podría explicar nuevamente, por favor? El mar territorial, este que está acá, que está a 12 millas de la costa, es ese mar, esa zona que es parte del territorio de un estado, por ejemplo, del territorio colombiano. La zona contigua es esa zona adyacente que sigue siendo parte del territorio colombiano y en donde en donde el Estado colombiano puede hacer lo que quiera, evidentemente sin ir en detrimento de los principios del derecho internacional del mar. Estas 200 millas de esta zona económica exclusiva, es decir, desde esta costa hasta las 200 millas, es un territorio que puede ser explotado única y exclusivamente por el Estado colombiano. Nadie más, ningún otro Estado puede explotar los recursos mineroenergéticos, pesqueros, de flora, fauna, recursos naturales, todo lo que hay ahí debajo de ese mar. Y la plataforma continental se considera el espacio hasta donde llega el territorio de un país en el mar. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, sí, señora. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que estas 200 millitas de zona económica exclusiva es lo que nos estaba peleando Nicaragua. Mejor dicho, es lo que nos sigue peleando Nicaragua. Ahí les voy botando tips de lo que vamos a ver el próximo capítulo. ¿Por qué? Porque es que resulta que en estas 200 millas o en lo que eran antes del fallo de la Corte, las 200 millas del territorio colombiano, hay una gran cantidad de algo que se llama la reserva del Sea Flower, es decir, es una reserva ecológica supremamente importante y por la que la ONU y por la que muchos países que protegen el medio ambiente prácticamente nos pagan por no explotar. Tener reserva del Sea Flower nos implica una gran cantidad de recursos en dinero que pues obviamente, y además también acá también hay un montón de petróleo sin explotar y dicen que hay gas natural. Entonces por eso, eso era también lo que nos estaba peleando el Estado nicaragüense en su momento. Lo que nos ganó y lo que nos sigue peleando, pero que veremos más adelante. ¿Cuáles fueron los organismos que estableció la Convención Internacional del Derecho del Mar para resolver las disputas entre los estados? Primero, una autoridad internacional de los fondos marinos para organizar, controlar las actividades de exploración y explotación en esta zona, en la zona de alta mar. Y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene el objetivo último de resolver las controversias y de dar opiniones consultivas a los estados sobre todos los temas que tienen que ver y de los que se tratan en la convención. Iván. Profe, si estamos hablando que nosotros tenemos pues una mediación o un territorio netamente para explotar de nosotros en autonomía propia sin tener pues un detrimento patrimonial, porque cuando se generó la investigación de tesoros perdidos y escondidos que encontraron un barco español, porque España quería generar la explotación o la sustracción de este barco, porque según ellos le pertenecía aún a pesar de que estaba en territorio colombiano. Porque en el momento en el que ese barco encalló en Colombia, Colombia no era Colombia, sino era el Reino de España. Entonces, por la Real Orden de 1803 y por el derecho de luto y possidetis juris, se consideraba que, o España aduce que eso le pertenece. Colombia aduce que no, que eso es mentira, que eso nos pertenece porque era territorio de nosotros y España nos tenía colonizados y nos tenía maltratados, pero pues es un tema que todavía está bajo discusión de tribunales internacionales, de a quién le corresponde o si por el contrario para hacer tener una decisión salomónica es territorio, es
patrimonio de la humanidad. No, Miriam, es el caso del galeón San José sobre el que me está hablando Iván. ¿Sí me hago entender? Entonces, Profe, tengo una pregunta con respecto a las autoridades que resuelven las controversias. señora, La primera dice que se trata de temas de explotación en alta mar, ¿sí? sí, Y el tribunal dice que resuelve controversias, pero ¿qué controversias distintas al tema de la explotación se podría dar? ¿Como la de Nicaragua? no, también hubiésemos podido llevar pues Nicaragua hubiese podido llevarnos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, pero como Colombia no lo ha ratificado, entonces el tribunal ahí sí hubiese dicho no, pues como los dos estados no lo han ratificado, yo no puedo entrar a hablar ahí. Pero, por ejemplo, resulta que Estados Unidos y México ratificaron la convención y un barco mexicano, por error, se pasa a las 200 millas y empieza a explotar la zona económica exclusiva estadounidense. Estados Unidos puede demandar al Estado mexicano ante el tribunal para que el tribunal juzgue al Estado mexicano por esa violación de la soberanía y de la zona económica exclusiva estadounidense, por ejemplo. Pero ese tribunal, la verdad, solamente desde que se creó, lo único que hace dar es opiniones consultivas sobre la aplicación de la convención, porque muy pocos estados recurren a él. Prefieren ir directamente a la Corte Internacional de Justicia, porque la gran mayoría de los problemas que hay sobre los mares terminan siendo problemas limítrofes y se resuelven mucho más fácil en la Corte Internacional de Justicia. Vale, profe, muchas gracias. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de qué es la CONVEMAR, cómo se creó, para qué se creó, qué sirve, que sea la misma los expertos los que nos digan qué es la CONVEMAR. La Tierra, el tercer planeta más cercano al Sol, nuestro hogar. La ciencia ha determinado que para que en cualquier parte del universo exista vida, se requiere un elemento básico, el agua, tan preciada y tan valiosa. El Ecuador, un país con riquezas naturales incalculables, debe cuidar de este elemento, tanto como cualquier otra nación. Sus recursos continentales y marítimos son únicos y permiten el desarrollo social y económico de nuestra nación. La calidad de vida del ecuatoriano y el progreso del país dependen en una gran parte de este cuidado, tanto como del protocolo que conciliemos a través de nuestros mares. Con las relaciones internacionales tendremos aliados estratégicos en el desarrollo de nuestra economía. Es por ello que hemos emprendido el camino a consolidar la firma de un convenio internacional que permita ratificar los compromisos extraoficiales que se fijaron hace más de 50 años sobre la soberanía de nuestras costas, estrechando así los lazos con nuestros países hermanos. La CONVEMAR. Históricamente se han planteado entre los países del mundo centenares de convenios que normen los derechos del mar. Pero nuestro interés se definió en 1952 con la Declaración de Zona Marítima, interés que fue planteado junto con el de Perú y Chile. En 1982, esta tesis sirvió para las negociaciones internacionales de más de 115 estados signatarios en la tercera conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. La CONVEMAR ha sido catalogada como uno de los logros más significativos en materia de derecho internacional, constituyéndose en la actualidad en una verdadera constitución para los océanos. Establece y define perfectamente los espacios y derechos de las zonas marítimas de cada país. Actualmente, 149 países forman parte de este convenio, lo que constituye cerca del 75% de los Estados miembros de la ONU. Si bien existe una tesis que ha respaldado nuestras intenciones con Perú y Chile, este último ya se adhirió al tratado para fortalecer la jurisdicción en base a normas internacionales. Perú y Ecuador están en el proceso. Aspectos de la CONVEMAR.
Ella establece una división de las aguas territoriales en 4 partes. Las aguas interiores son aquellas donde el Estado ribereño tiene absoluta soberanía. Comprende los ríos y lagos que se encuentren en su interior. El mar territorial es aquel que determina la proximidad inmediata a las costas del país. En un espacio de 12 millas marinas desde el perfil costero, la nación aplica la jurisdicción y control total sobre los recursos y derechos. La zona contigua señala un espacio determinado por 12 millas marinas adicionales a las del mar territorial. Esta zona está prevista para tomar medidas de fiscalización, tales como la prevención y la sanción de infracciones por parte de otros países. La Zona Económica Exclusiva o ZEE indica un área más allá del mar territorial que no podrá exceder las 200 millas desde el perfil costero. En ella, el país costero tendrá derechos para explotar y explorar los recursos naturales de las aguas subyacentes y de los subsuelos marinos. Sin embargo, estas aguas permitirán la libre circulación de naves transoceánicas, siempre y cuando respeten la soberanía territorial. Luego de estas zonas viene la alta mar, de libre tránsito y explotación internacional, tanto marítima como aérea. Además, el estatus de protección y contemplación mundial de las Islas Galápagos y su zona de reserva marina continuará, toda vez que es un patrimonio natural de la humanidad y zona marítima especialmente sensible. Ventajas de la Convemar para el Ecuador. Esta convención satisface plenamente las aspiraciones de nuestro país en relación a sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre los recursos naturales existentes en el océano hasta las 200 millas, principio fundamental de la Declaración de Santiago en 1952. Nos favorece también por varios fundamentos de importancia vital. La Convención ofrece una plataforma jurídica segura para la protección de nuestros intereses nacionales al ser parte del mejor organismo regulador del mundo como es la ONU. Adicionalmente, por esta vía, podríamos también solicitar la ampliación de nuestra jurisdicción hasta 350 millas marinas, al cumplirse requisitos fundamentales, como el de la extensión de la plataforma insular bajo el océano a través de la cordillera de Carnegie. Por consecuencia, accederíamos a nuevos derechos de exploración y, por ende, a un mejor desarrollo económico. La CNDM. La Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, creada en julio del año 2002, organismo adscrito a la Presidencia de la República, tiene 2 objetivos importantes. Por un lado, propiciar la adhesión del Ecuador a la Convemar, iniciando los estudios para el máximo aprovechamiento de sus disposiciones. Y por otro, aplicar el concepto de prolongación de la plataforma insular que nos permitiría tener mayor espacio marítimo bajo nuestra supervisión. La adhesión del Ecuador a la Convemar cambiará nuestro futuro marítimo, pues reforzará y asegurará a través de un organismo regulador la soberanía de nuestras aguas, según los espacios costeros que actualmente ya detenta el país. En el futuro, todos los países que se adhieran a la Convemar gozarán de estos y muchos derechos más. En el caso de que un país no lo hiciera, no podrá contar con un organismo internacional que respalde cualquier controversia o conflicto con otros estados. Nuestro país no puede continuar aislándose del único instrumento internacional que otorga seguridad jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos en el ámbito marítimo. Que el Ecuador reconozca la importancia de la Convemar y se adhiera a ella es responsabilidad histórica de los ecuatorianos. El Estado colombiano debería seguir el ejemplo de su vecino y ratificar la Convención Internacional del Derecho del Mar, adherirse a los protocolos internacionales y proteger su zona marítima de la mejor manera posible. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. Luego una pregunta. Dime, Kevin. ¿En qué año la ratificó Ecuador? Ya que lo mencioné. ¿En qué año ratificó Ecuador la Convemar? Me corchas con esa pregunta, pero ya lo averiguamos.
Ecuador ratificó la CONVEMAR el 22 de julio del 2012. Sí, pues me imagino que era reciente porque el video como que, no sé, incentivaba a veces, era como una campaña, ¿no? Sí, era como una campaña muy pedagógica de por qué hay que ratificar la CONVEMAR. Pero bueno, el Estado ecuatoriano ya lo hizo. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, comentario, inquietud? Sí, ¿Todo profe. está supremamente claro? Sí, claro, sí está, profe, pero a ver, si bien el Estado colombiano frente a o en cabeza de su parte administrativa no quiere ratificar este convenio por sus razones, las que quiera, ¿hay alguna forma, no sé, de solicitar, de hacer que sí verdaderamente ratifique? Pues toda vez de que nomás por el hecho de tener una protección internacional frente a este tema, pues sirve para Colombia, frente a todos los conflictos marítimos que tenemos actualmente, ¿no? No sé. Sí, sí hay una forma, claro. Cuando ustedes voten por los congresistas a los que eligen, y estos congresistas, pídanle a estos congresistas, ustedes los electores, pídanle a los congresistas que en vez de pasar reformas tributarias, aprueben convenios internacionales, sobre todo a los que están hay que hacerle seguimiento político a quienes están en las comisiones segunda de Senado y Cámara, que es la comisión perdón, de Relaciones Internacionales. ¿Qué están haciendo en esta comisión? ¿Qué están trabajando y por qué no están más bien estudiando? Porque esto también pueden hacer de interés de un congresista. Oiga, venga, ratifiquemos esto, estudiémoslo. Entonces, es una actividad también de control político, de que le exijamos a nuestros políticos que pasen las leyes que nos interesan. ¿Alguna otra pregunta? Dios mío. Entonces, reflexionemos. Colombia es uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas que han firmado pero no han ratificado la convención. ¿Consideras que esto es un error del Estado colombiano? ¿Sí o no y por qué? Tómense un minuto para que lo piensen y respondemos. Adelante, Jorge. Gracias, doctora. Bueno, pues la misma situación en la cual estábamos hablando, para mí es notable de que sí es un error no firmar, por ejemplo, este tipo de convenios de convenciones, perdón, como lo es la CONVEMAR. Pues toda vez de que sería como estarnos quedando en una evolución mundial. Siempre lo hemos hablado de las nuevas culturas, de la nueva situación que está viviendo el mundo y hacia dónde se está dirigiendo, tanto en eliminación de fronteras como en apoyo internacional para todos los países. Y una de estas situaciones, pues como el mismo video lo decía, el agua es la fuente de la vida, ¿no? Donde no haya agua, pues no habrá vida. Y si terminamos contaminando, si terminamos acabando, extinguiendo especies, que cada una de sus especies tiene su función dentro de un ecosistema, pues estaríamos quedándonos en toda esta etapa, ¿no? Y también que si no firmamos este tipo de convenciones, pues tampoco vamos a tener un apoyo en dado caso de un conflicto, que es lo que está pasando actualmente tanto con Nicaragua como con Venezuela, ¿sí? Cada uno pues dentro de su ámbito y su proceso, pero sí nos hace falta apoyo. Y apoyo no solo para que digan, sí, yo apoyo a Colombia, sino digamos para hacer dar esos conocimientos de gente que ya está experta en el tema, pues que yo veo que aquí en Colombia como que nos hemos quedado todo a razón de que
de que quede que, por ejemplo, en el problema con Nicaragua, enviamos personal que no era el idóneo para llevar ese proceso. Eso lo único que demuestra es que no hay una verdadera sabiduría, no hay una buena información para manejar este tipo de procesos, de temas, frente a los demás estados, países, convenciones internacionales. Entonces sigo sosteniendo que sí, es un error total, pero que aún se puede corregir, ¿no? Por eso preguntaba que si había alguna forma de hacer de que los ratifiquen, de que los acepten, pero pues de acuerdo a la resolución de la doctora, pues todavía es un poquito demorado. No creo que se dé de la noche a la mañana, pero igual, la esperanza es lo último que se pierde y hay que buscar lograr que se ratifiquen estas situaciones. Roma no se construyó en 3 días, así que creo que podemos con presión social que nuestros padres de la patria hagan lo que tienen que hacer. Gracias, Jorge. Dice Miriam que para ella es un error, ya que si se sabe que la Convemar es como la Constitución del Mar, es ilógico que Colombia no la ratifique. Es decir, no se entiende esta situación porque ratificar es algo visible para proteger nuestro mar y en el caso de conflictos que la Convemar nos apoye. Más que la Convemar nos apoye, Miriam, es que tengamos un piso jurídico para podernos defender. Porque pues muchas veces, aparte de que nuestros abogados o los abogados que hacen parte de la Oficina para la Defensa Jurídica de la Nación no son expertos en derecho internacional público, pues es mucho más grave no tener un piso jurídico con el cual defendernos. Chicos, esto era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Antes de que se me vayan, quiero contarles a las 9:50 de la noche se va a abrir un quiz en el módulo de esta semana de la plataforma. Van a tener 10 minutos para hacerlo. Es un quiz de 4 preguntas de falso y verdadero, muy cortico. Ya lo arreglamos, Erika, no te preocupes. Mañana vamos a escuchar a 10 personas en análisis de prensa. Los invito a que preparen a la persona que tiene que preparar la relación